Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Este domingo 20 de septiembre, la iglesia celebra el 25 domingo del tiempo ordinario durante el año y nos ofrece para nuestra meditación una parábola que tal vez sea de las más impactantes de Jesús, desconcertantes, que es la parábola de los jornaleros que van a trabajar a la viña. Está en Mateo, en el capítulo 20 en adelante. Curiosamente, en el versículo anterior a que empiece esta parábola, en el capítulo 19, el último versículo del capítulo 19, dice así: muchos de los primeros serán los últimos, muchos de los últimos serán los primeros. Y así termina la parábola que hoy la iglesia nos ofrece y que leemos en las Eucaristías. Termina así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Quiere decir que en el fondo la enseñanza de esta parábola apunta a esto, ¿no? A la importancia que Dios le da a los últimos. Los últimos son los pequeños, los descartables, los que el mundo no tiene en cuenta, los que sobran, los ninguneados, los invisibles, los últimos, los últimos. La parábola se desarrolla en un contexto agrícola. Hay un señor que es un terrateniente aparentemente muy rico, tiene una viña inmensa donde todo el mundo puede encontrar trabajo, y que no es un señor que se la pase rascando y durmiendo y mandando así a su mayordomo a buscar empleados o que trabajen en la viña, sino que él mismo se levanta a las 6 de la mañana y va a la plaza del pueblo a buscar los jornaleros. Y él mismo vuelve a las 9 y vuelve a las 12 hasta las 5 de la tarde, hasta la última hora, cuando ya no queda más que una hora de trabajo, sigue buscando trabajadores. Parece que es un hombre preocupado por la falta de trabajo, preocupado por la desocupación, digamos. Es una buena persona, aparentemente. Él arregla con los jornaleros de la primera hora en un denario, que es la cifra que en ese momento se pagaba por el jornal de un día de trabajo que alcanzaba para vivir ese día y un poquito más, un poquito más. En eso arregla, es un hombre que es justo y paga lo que corresponde, lo que se pagaba en esa época a un jornalero. La parábola se desarrolla normalmente, el hombre sigue buscando gente, se preocupa, invita. Cuando termina la jornada laboral, ahí viene, digamos, el escándalo. Porque si él hubiera, por ejemplo, pagado primero a los obreros que empezaron trabajando en la primera hora y ellos hubieran ido con su denario, no se hubieran enterado de que el dueño de la viña les daba también un denario a los últimos. No hubiera habido escándalo, no hubiera habido quejas, protestas, y todo el mundo hubiera estado contento. Tal vez nosotros también. Hubiéramos dicho qué bueno que es este hombre y punto. El escándalo comienza cuando los últimos son los primeros, cuando le paga primero a los últimos. ¿Con qué necesidad tiene él de hacer eso que en el fondo justamente va a provocar que los primeros estén pensando y deseando algo más y no se les da algo más, se les da lo justo, aquello por lo cual fueron contratados? ¿Era necesario que el patrón hiciera esto, que Jesús cuente así la parábola? Tal vez sí, porque justamente eso es lo que busca esta parábola, escandalizarnos. Si no hubiera sido de esta manera, quizá no nos hubiéramos escandalizado. Y frente a este texto todos estamos escandalizados porque nos parece de golpe como que no es justo que todos reciban lo mismo, los que hicieron tanto mérito de trabajar desde el principio, que los que no tuvieron ningún mérito porque trabajaron en la última hora y quizá, quién sabe, estaban en la plaza, llegaron a la última hora, porque son medio vagos, perezosos, no tenían mucho interés en trabajar. El hombre había ido todas las horas casi, 4 o 5 veces, salió y no los vio. Estarían en la plaza, tal vez. Bueno, el asunto es que a la última hora estaban y él los contrató.
La parábola tiene un mensaje muy claro, entonces, que esta especie no solo que habla de la preferencia del Señor por los últimos, quizás en el reino de los cielos no haya ni últimos ni primeros. Todos seamos hermanos, como va a ser la próxima carta del Papa Francisco, todos somos hermanos. No haya, en el reino de los cielos no hay hombre, mujer, no hay pagano, no hay cristiano, no hay, como dice San Pablo, ¿no? No hay rico ni pobre, todos somos hermanos. Pero en esta tierra, en esta historia, como que Dios siente esa debilidad, esa preferencia por los últimos. Esto nos lo expresa claramente en la parábola, pero también podría expresar otras cosas, ¿no? También podría cuestionarnos sobre la imagen de Dios que tenemos cuando nosotros nos escandalizamos frente al accionar de este patrón. Podríamos preguntarnos si nosotros realmente creemos más en los méritos, en mis buenas obras, en los derechos que yo tengo frente a Dios, que en el fondo de la realidad de un Dios que se regala, nos regala y se regala gratuitamente a todos y a todas, gratuitamente. Esto es lo que no es fácil de entender, el tema de la gracia. Todo es gracia, todo es don. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Dice San Pablo. Todo es gracia. Y nosotros tenemos adentro esta mentalidad meritocrática que nos lleva permanentemente a calcular, yo merezco esto, el otro no merece esto. Y además a juzgar, porque uno dice, bueno, ves, eran unos vagos, no fueron a trabajar, no se levantaron temprano. Y para colmo, este accionar del patrón lo que va a provocar es que todos vayan a la plaza a las 5 de la tarde el día de mañana. Porque total, si van a recibir lo mismo, ¿para qué van a trabajar? Todos van a hacer eso. Los malacostumbra. No es buena actitud. Porque justamente esto va a provocar que todo el mundo se avive. Bueno, estas reflexiones en el fondo no hablan de Dios, hablan de mí. Hablan de nosotros. Porque eso es lo que haríamos cada uno de nosotros, quizás, vean. Eso es lo que haríamos cada uno de nosotros. Tantas veces proyectamos en los demás y proyectamos en Dios nuestros modos de ser, nuestras mezquindades, nuestras envidias. Entonces, esta parábola nos invita a olvidar eso y pensar que frente a la justicia, este patrón no es injusto, paga lo que debe. La justicia se sobrepasa por lo que el Señor quiere enseñarnos, que es su inmensa bondad. Dios lo que quiere es que todos tengamos lo que necesitamos para vivir. Y eso es lo que Dios nos da y nos ofrece. Eso es lo que Dios quiere, que todos, absolutamente todos, aún el más vago, tenga lo que necesita para vivir. Cosa que a nosotros nos cuesta mucho finalmente entender, porque los criterios de la meritocracia los tenemos metidos muy adentro, muy adentro. Tal vez un modo de pensar más evangélico sería decir, esos señores de la última hora que recibieron ese denario inmerecido hay que decirlo, el agradecimiento que despierta en ellos esa gratitud desbordante del Señor hará que al día siguiente vayan temprano a trabajar. Quieran restituirle, devolverle de alguna manera esa bondad maravillosa al Señor trabajando más en la viña. Nosotros quizás haríamos lo contrario, no iríamos a trabajar porque estamos trabajando por un salario. Y después, ¿quién quedaría liberado de esta pregunta que el patrón hace? ¿Qué estás haciendo aquí sin hacer nada? ¿Qué estás haciendo? Si no me podría preguntar a mí, ¿qué estás haciendo, Luis, sin hacer nada frente al desastre ecológico? ¿Qué estás haciendo, Luis, sin hacer nada frente a tantos que desconocen a Jesús? ¿Qué estás haciendo, Luis, frente a tantos que pasan hambre en el mundo? ¿Qué estás haciendo, Luis, frente a un sistema injusto en el que genera estas diferencias, estas inequidades? ¿Qué estás haciendo, Luis? Todos podríamos responderle al Señor
Sí, estoy totalmente comprometido, absolutamente. Y además no solo comprometido, sino comprometido desde la misericordia y desde el amor, no buscando un premio, aunque sea un premio celestial. Pidámosle al Señor entrar en la lógica. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, definitivamente. La mente de Dios es mucho más grande que la nuestra. Pidámosle humildemente al Señor que nos vaciemos de nuestro yo egoísta, egoico, y podamos de verdad pensar lo más parecido posible a como piensa el Señor. Un abrazo grande y buena semana para todos.